¿Ven la diapositiva, chicos? No se ve, doctora. A ver, voy a intentar de nuevo. ¿Ahora sí? Sí, doctora. Ya, Sí. gracias. Bueno, el tema de infección urinaria es un tema muy frecuente, es un motivo de consulta y de hospitalización muy frecuente en pediatría, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de este tema? O sea, son objetivos grandes. Uno, lo que me interesa a mí que ustedes sepan como alumnos de quinto año, reconocer los signos y síntomas de una infección urinaria en niños menores y mayores de 2 años. ¿Ya? Porque la clínica es muy inespecífica de la infección urinaria mientras más pequeñito es el niño. Punto 2, tienen que saber el 100% que el método para hacer diagnóstico de infección urinaria se logra solamente con el urocultivo. El parcial de orina no hace diagnóstico de infección urinaria, es el urocultivo, ¿sí? Estos son como objetivos generales de la clase. El punto 3, los métodos que nosotros utilizamos para obtener la muestra de orina para el urocultivo. Tenemos técnicas invasivas, técnicas no invasivas. El otro punto, debemos saber que la Escherichia coli es la responsable del 80% de las infecciones urinarias en pediatría. ¿Ya? Advertir que el tratamiento empírico inicial debe tener en cuenta la resistencia bacteriana local. O sea que no debemos utilizar antibióticos a la deriva o a ciegas. ¿Ya? Debemos hacer un diagnóstico y Perdón, doctora. ¿Perdón? Se ve la primera diapositiva, siga. Sí, no sí, está tan los bien. objetivos generales, los objetivos que les estoy mencionando no están en las diapositivas, ¿ya? Solamente son puntos grandes e importantes que les estoy mencionando. Ya, después vamos a ir con la primera diapositiva. Ya, es importante que sepamos que debemos hacer un diagnóstico y tratamiento precoz para de esta manera nosotros evitar un daño renal posterior, ¿no? Y hay también métodos de seguimiento a este niño, de estudios, que eso lo vamos a ir mencionando. Se van a dar cuenta que en mis diapositivas, lo mismo les he dicho la anterior clase, solamente es para orientación, ¿ya? O sea, son como títulos para que mantengamos un orden. Ahora, hay terminologías que sí me interesa que ustedes sepan. Por ejemplo, ¿qué es bacteriuria? ¿Qué es una bacteriuria significativa? ¿A qué llamamos bacteriuria significativa? Es la presencia de bacterias, o sea, dependiendo de la técnica que vamos a utilizar en la toma de orina para el urocultivo. Bacteriuria significa presencia de bacterias en orina. Significativa dependiendo de la técnica, les he mencionado, que puede ser, si es una técnica al acecho o chorro medio, debemos tomar en cuenta que
para llamar una bacteriuria significativa es mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿sí? Vuelvo a repetir, mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro en una de orina en una muestra obtenida por una micción espontánea o chorro medio, si ustedes quieren, o al acecho. Luego tenemos, ahora, si nosotros tomamos por la punción suprapúbica, cualquier recuento de bacterias es importante porque es la técnica más confiable, ¿ya? Ahora, el recuento por un cateterismo vesical es mayor de 50.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Eso significa bacteriuria significativa. ¿Qué es la bacteriuria asintomática? Es la presencia de bacterias en la orina, pero sin ninguna sintomatología clínica. El niño no tiene ninguna, absolutamente ninguna sintomatología clínica. Ahora, ustedes dirán, ¿tenemos que medicar? No, ¿sí? Hay bacterias en orina, pero el niño no tiene clínica. Entonces, no, es por esta misma razón que no debe realizarse cultivos de control en pacientes asintomáticos. Debemos hacer urocultivo en pacientes sintomáticos, pero si el niño está asintomático, no tiene nada de clínica, no es necesario hacer un urocultivo porque nos vamos a encontrar con una bacteriuria asintomática y no es necesario medicarla con antibióticos. Luego tenemos una infección urinaria baja. ¿Cuál es el otro nombre? Cistitis aguda. ¿Qué significa la cistitis aguda? Es una infección que está limitada al tracto urinario inferior, o sea, vejiga y uretra. Infección que compromete vejiga y uretra, tracto urinario inferior, ¿sí? Esa es la cistitis aguda. Y por lo general, el puntal más importante, el marcador más importante, ya no es tanto la fiebre, pero obviamente aquí hay niños que pueden tener fiebre, pero no es el puntal más importante. Ahora, la fiebre es el puntal más importante de la pielonefritis aguda. ¿A qué se refiere la pielonefritis aguda? Significa a la infección de la vía, o sea, del riñón, ¿ya? Si infección urinaria baja o cistitis, decimos que es una infección que se localiza a nivel de vejiga y uretra, entonces la pielonefritis aguda es una infección urinaria alta que compromete el parénquima renal, el riñón directamente. Y la fiebre es el síntoma cardinal de la pielonefritis aguda o infección urinaria alta, ¿ya? ¿Qué más? Obviamente, acá en una pielonefritis aguda, el paciente va a estar más comprometido, va a estar febril, hay compromiso del estado general, el paciente incluso puede estar tóxico, ¿sí? Mal estado general. Y el screening infeccioso, o sea, el hemograma, nos puede mostrar una leucocitosis mayor de 15.000, con predominio hacia la izquierda de polimorfonucleares, la eritro puede ser positiva, la PCR puede ser positiva, la procalcitonina positiva, o sea que son marcadores de una infección bacteriana. O sea, el paciente está mucho más comprometido y todo niño con pielonefritis por lo general tiene un criterio de internación y no así tanto la infección urinaria baja. La infección urinaria baja, dependiendo del medio social, dependiendo de la clínica y del estado general del niño, incluso puede manejarse ambulatoriamente. ¿Qué son las escaras renales pielonefríticas? Lamentablemente, todo niño menor de 2 años que haya presentado una pielonefritis aguda o una infección urinaria alta puede tener las escaras renales pielonefríticas o pielocaliciales. O sea que es una secuela de una infección urinaria alta que generalmente se presenta en el niño menor de 2 años. ¿A qué se refiere las escaras renales pielonefríticas? La presencia de una o más áreas con defecto en la captación. ¿En qué estudio? En la centellografía con DMSA, ¿ya? Son cicatrices renales, focales, difusas, que generalmente producen un daño renal, en la mayoría de los casos irreversible. Entonces, toda pielonefritis aguda
nosotros tenemos que tratar con antibióticos endovenosas, con antibiótico endovenoso, precisamente para evitar esta complicación que es la secuela o las escaras renales pielonefríticas o escaras pielocaliciales. Daño renal congénito es la presencia, muchas veces el daño renal congénito es un hallazgo. Muchas veces uno por X motivo llega a hacerle una ecografía abdominal a un niño y resulta que uno se encuentra con riñón poliquístico, riñón en herradura, ausencia de un riñón, hidronefrosis. No puede ser un hallazgo, es con algo que ha nacido el niño, alteraciones estructurales con la cual nace el niño. Ahora, hay otras, a ver, voy a ver si tengo en la siguiente diapositiva. No. Acá quiero agregar a qué llamamos infección urinaria recurrente. Es la presencia de infección urinaria 2 o más episodios en 6 meses o 4 episodios en un año. Es un concepto de infección urinaria recurrente, pero también existe otro concepto en diferentes literaturas que también es válida, chicos, ¿sí? La presencia de 2 o más episodios de pielonefritis o un episodio de pielonefritis y 1 o más episodios de cistitis o más de 3 episodios de cistitis en un año. También se llama infección urinaria recurrente. Cualquiera de estas dos es válida, ¿ya? ¿A qué llamamos infección urinaria atípica? ¿Sí? Son conceptos, la atípica es un concepto nuevo. Es toda infección urinaria que se presenta en un niño, pero con un compromiso marcado del estado general. El niño puede estar séptico. El niño puede no responder al tratamiento habitual después de 48 a 72 horas de haber iniciado el antibiótico. Y por lo general, no es el germen habitual del cual les he mencionado al inicio, que era la Escherichia coli en el 80% de los casos. Pero en una infección urinaria típica no es la Escherichia coli, es otros gérmenes que no es frecuente en una infección urinaria. Y obviamente el niño puede tener aumento de urea, aumento de creatinina y puede estar entrando en una insuficiencia renal. A eso se llama infección urinaria atípica. ¿A qué llamamos recaída? Es cuando nosotros aislamos el mismo microorganismo en una infección urinaria. A ver, si el niño ha tenido una infección del tracto urinario, ¿sí? Por un microorganismo X, y nosotros volvemos a aislar el mismo microorganismo dentro de las primeras 6 semanas tras finalizar el tratamiento. Eso es recaída, cuando aislamos el mismo germen que ya había producido infección urinaria en el paciente. ¿A qué se llama reinfección? Es la recurrencia de una infección del tracto urinario por un microorganismo diferente del que había presentado anteriormente. O sea, recaída, mismo microorganismo. Reinfección, microorganismo diferente. A ver, esto ya les he mencionado. Ya. Acá es como una pequeña introducción. Les había mencionado que es la infección bacteriana más frecuente en pediatría, ¿sí? Ahora, en los primeros 3 meses. Después de los primeros 3 meses, primero tenemos las infecciones respiratorias, luego tenemos las infecciones gastrointestinales y luego tenemos un síndrome febril cuya causa es frecuente que sea la infección urinaria. Y es la tercera causa de fiebre en un diagnóstico que existe en pediatría, que es la fiebre de origen desconocido. Es cuando el niño tiene fiebre y no le encontramos ningún foco, ¿ya? Y una tercera causa puede ser la infección urinaria. O sea, que ustedes se darán cuenta que es muy frecuente la infección urinaria en pediatría. Es más frecuente en varones menores de 3 meses. En varones, ¿sí? En los primeros de 3 meses, en los menores de 3 meses es más frecuente en varones. En cambio, en las niñas es durante todo el año y a partir del año aumenta la incidencia, se triplica la incidencia en las niñas, ¿ya?
Los síntomas y signos clínicos. Ahora, ¿cuál es la definición de infección urinaria? Es esta: la presencia de bacterias en orina más síntomas y signos clínicos evidentes. Ese es el concepto de infección urinaria: la presencia de bacterias en orina más síntomas y signos presentes, ¿sí? Según la localización, ya hemos mencionado, puede ser una pielonefritis, que es una infección urinaria alta, o una cistitis, que es una infección urinaria baja. También lo hemos mencionado que el índice de recurrencia es alto en niñas. ¿Cuál es el principal objetivo? Es en el manejo de una infección urinaria. Es hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Precisamente, ¿por qué? Para evitar las secuelas, para evitar las complicaciones, para evitar un daño renal que posteriormente puede llegar a ser irreversible. O sea que toda infección urinaria debemos hacer un diagnóstico a la brevedad posible para iniciar un tratamiento precoz. ¿Cuáles son los factores de riesgo de una infección del tracto urinario? La raza blanca, el sexo femenino, los niños no circuncidados, una historia previa de infección urinaria, o sea, infección urinaria recurrente, diagnóstico prenatal de malformación renal, antecedentes familiares de reflujo vesicureteral, el estreñimiento, la disfunción vesical, cirugías vesical, masa abdominal, alteraciones en el chorro de orina, lesión de la médula ósea que nos da una vejiga neurogénica, sondaje vesical permanente, elevación de la presión arterial, retraso ponderal, fiebre de origen desconocido recurrente, mala técnica de higiene perinal, actividad sexual en adolescentes. Estos son factores de riesgo para una infección del tracto urinario. La clínica. La clínica es muy inespecífica dependiendo de la edad y la localización del niño. Mientras más pequeño es el niño, tenemos una clínica más inespecífica, ¿ya? Mientras más grande es el niño, la clínica es más específica, más de tracto urinario. Ahora, la localización es la alta o la baja. La alta es la pielonefritis aguda, que nos da un compromiso marcado del estado general. El paciente puede estar tóxico, ¿sí? Puede estar séptico, puede tener una insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, es mucho más marcada la clínica más aparatosa en una pielonefritis. En una baja, conocida también como la cistitis aguda, cuya afectación es la vejiga o la uretra, ¿sí? Si el niño es más grande, puede tener poliuria, polaquiuria, disuria, urgencia miccional, tenesmo, son manifestaciones más específicas del tracto urinario. Acá está. Menor de 2 años, el diagnóstico es difícil, sospecha cuando el niño tiene fiebre sin una causa evidente. Incluso el niño lo único que puede presentar es una alteración del desarrollo pondoestatural, o sea que el niño no está creciendo bien, no está aumentando bien de peso, entonces debemos sospechar en una infección urinaria, ¿no? Rechazo de la alimentación, vómitos, diarrea. Si ustedes se dan cuenta, mientras más pequeño el niño, más inespecífica, ¿ya? Si es una infección urinaria alta, ya dijimos que el punto cardinal era la fiebre. Si es una infección urinaria baja, incluso puede no tener fiebre el niño, ¿ya? Puede tener vómitos, puede tener diarrea, puede tener rechazo de la alimentación, puede tener un llanto anormal. La mamá incluso nos refiere, no sé qué tiene mi niño, llora de una forma rara cuando está haciendo pis, o la mamá se da cuenta que le cambia los pañales muy seguiditos al niño, cosa que no lo hacía antes, o nos dicen, no, su orina huele feo, es fétida la orina, ¿no? Todo eso son manifestaciones más inespecíficas. En el niño mayor de 2 años, si es una pielonefritis, fiebre, vómitos, dolor abdominal, puño percusión positiva, o sea, dolor lumbar, insuficiencia renal, paciente tóxico, incluso el paciente puede estar séptico. Y síntomas urinarios bajos como una urgencia miccional, polaquiuria, incontinencia, disuria, ¿no? Y en todas las edades,
fiebre de causa no clara, que haya sido tratado con antibióticos, historia familiar de infecciones urinarias recurrentes, historia familiar de reflujo vesicoureteral o hallazgos ecográficos prenatales. Se puede encontrar en todas las edades. Clínica. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en el niño menor de 2 años? La fiebre, vómitos, dolor abdominal, rechazo al alimento. Y los síntomas menos frecuentes, el paciente puede estar letárgico, puede estar irritable, puede tener detención de la ganancia de peso, puede tener hematuria, ya puede tener disuria. Esos son los menos frecuentes. Mayor de 2 años, poliuria, disuria, incontinencia, dolor lumbar, dolor abdominal y menos frecuentes fiebre, malestar, vómitos, hematuria y orinas turbias, que eso la mamá se da cuenta. Dentro de las técnicas, dentro del diagnóstico, ¿ya? Dentro del diagnóstico de infección urinaria, definitivamente el patrón de oro es el urocultivo. El parcial de orina no hace diagnóstico de infección urinaria. El parcial de orina nos orienta, nos sugiere que sí puede ser una infección urinaria, pero no la puede confirmar, ¿ya? Es más, un parcial de orina normal tiene mucha más validez que un parcial de orina sugerente de infección urinaria. Ahora, dentro de las técnicas para tomar el urocultivo tenemos las técnicas no invasivas y las técnicas invasivas. Las técnicas no invasivas es el chorro medio, o sea, la micción espontánea. ¿En quiénes se hace el chorro medio? En los niños continentes, en los niños que ya controlan esfínteres, en el niño que va al baño solo, ¿ya? Y es mejor el primer pis de la mañana, chorro medio. Ya, el primer pis de la mañana va al baño el niño, la mamá le tiene que asear con agua y jabón, no utilizar antisépticos, porque puede barrer cualquier germen que se encuentre ahí y nuestro objetivo es rescatar gérmenes. Entonces la mamá le tiene que hacer los genitales solamente con agua y jabón. Y el primer chorrito, el primer chorrito del pis se desecha. ¿Por qué? Porque ahí está lavando, no está lavando restos de la uretra distal. Y lo que nos sirve es el chorro medio. El chorro medio tenemos que recolectar en un frasquito estéril. No sirve cualquier frasquito, tiene que ser los frasquitos estériles que vienen en bolsitas y que venden en farmacia, ¿ya? El momento que debemos recolectar, abrimos la bolsita, sacamos el frasquito, obviamente con las manos desinfectadas y el chorro medio para el urocultivo. Al acecho, ¿qué significa el acecho? En los niños en los cuales no podemos hacerle, o sea, no deberíamos hacerle una punción suprapúbica y no un cateterismo vesical, 8 meses, 9 meses. Al niño le damos una mamadera, ¿ya? Le damos líquido y esperamos sentados al lado del niño. Obviamente primero hacemos los genitales y estamos esperando al acecho para que el niño haga pis, ¿sí? El niño hace pis, inmediatamente ponemos el frasquito y recolectamos la orina para el urocultivo. En los varoncitos es fácil, ¿no? Al acecho es bien complicado en las mujercitas porque la orina se pierde de todo. En cambio, en el varoncito no. Luego tenemos las técnicas invasivas, la punción suprapúbica, que es la técnica más confiable. ¿Dónde se hace? Línea media, 2 a 3 centímetros por encima de la sínfisis del pubis. Introducimos la aguja en sentido perpendicular con el bisel hacia arriba. Ya introducimos aproximadamente unos 2 centímetros. Al introducir no vamos a ir aspirando. Ya una vez que esté en vejiga, la orina va a salir. Ahora, ¿cuál es el requisito para hacer una punción suprapúbica? Que la vejiga esté llena, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cómo nos aseguramos? Dándole todo un biberón al niño y más o menos en 40 minutos podemos hacerle la punción suprapúbica. Pero la literatura, ¿qué nos recomienda? Que debemos hacer la punción suprapúbica con guía ecográfica, pero lamentablemente, chicos, muchas veces no podemos hacer la ecografía por una masa abdominal. Imagínense si vamos a poder hacerle una ecografía por una punción suprapúbica. No es que los pediatras no podamos hacerle, sí, pero lo que pasa es que ecógrafo no hay en todos los hospitales, ¿sí? Y además la mamá a veces no tiene ni un solo boliviano para mandarle a hacer una ecografía en un lugar privado. Entonces es un
impedimento en eso. Ahora, ¿a quiénes es importante realizar la punción suprapúbica? Principalmente a los menores de 3 meses, ¿ya? Porque estos menores, mientras más pequeñito es el niño, mayor riesgo de una infección bacteriana grave a punto de partida de un foco urinario. Entonces, ¿qué nos surge en este grupo etario? Rescatar el germen que le está produciendo una infección con la técnica más confiable, que es la punción suprapúbica. Ahora, el cateterismo vesical es la sonda vesical, que ustedes ya la deben conocer la mayoría, ¿no? Hacemos genitales, introducimos la sonda y obviamente que ahí obtenemos la muestra de orina. ¿Cuál es el problema del cateterismo vesical? Que el niño no tiene que tener una balanopostitis, no tiene que tener una infección, una vulvovaginitis la niña. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el cateterismo vesical, estamos introduciendo germen hacia las vías urinarias, ¿no? Ahora, ¿cuál es un problema de la punción suprapúbica? Muchas veces una complicación es la perforación del recto. O sea que debemos tener mucho cuidado para hacer estas técnicas invasivas. Acá está la punción suprapúbica, el cateterismo vesical y el chorro medio, ¿no? Ahora, ¿cuál es el recuento de colonias? Por la punción suprapúbica puede ser el rescate, o sea, no hay un número, ¿sí? Basta que tú rescates. Si es un gran negativo, la Escherichia coli es un gran negativo. Si tú rescatas un solo recuento de un gran negativo, es positivo. Un solo recuento es válido. En cambio, en el cateterismo vesical tiene que ser mayor de 50,000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Por chorro medio o al acecho, que son las técnicas no invasivas, el recuento tiene que ser mayor de 100,000 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿sí? Ese es el recuento. Vuelvo a repetir, punción suprapúbica, 1 de un gran negativo y es positivo. Cateterismo vesical mayor de 50,000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Chorro medio o al acecho mayor de 100,000 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿sí? Ese es el recuento de colonias para nosotros decir, este chico sí tiene infección urinaria. ¿Cuáles son las bacterias más frecuentes que aislamos? Ya les he mencionado, la Escherichia coli es la más frecuente en el 80%, pero también tenemos protios, tenemos la Klebsiella, tenemos el enterococo, el enterobacter, tenemos el estafilococo aureus, entre otras, ¿no? Pero la más importante en pediatría es la Escherichia coli, un 80%, que es un gran negativo. El parcial de orina. Ya les he mencionado, el parcial de orina no hace diagnóstico de infección urinaria, nos puede sugerir. ¿Y qué es lo que encontramos qué es lo que buscamos en el parcial de orina? La presencia de leucocitos, ¿sí? Mayor de 10 leucocitos por campo, sugerente de infección urinaria. La presencia de piocitos, pero el 13% de los niños con infección urinaria no tienen piocitos, ¿sí? Y por lo tanto, si no tiene piocitos, no significa que ese niño no tenga infección urinaria. Ya les he mencionado que el 13% de los niños pueden no tener piocitos. La presencia de hematíes mayor de 5 hematíes por campo es anormal. La presencia de cilindros leucocitarios. ¿Qué significa cilindros leucocitarios? Significa daño glomerular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Frente a qué diagnóstico estamos si encontramos cilindros leucocitarios? Frente a una pielonefritis aguda, o sea, una infección urinaria alta. ¿Por qué la infección urinaria alta afecta parénquima renal? ¿Sí? Por eso se encuentran cilindros leucocitarios, que significan daño glomerular. ¿Ya? En una infección urinaria baja no se encuentran cilindros leucocitarios, porque la infección urinaria baja, ¿qué nos afecta? Vejiga y uretra. En cambio, la alta, el parénquima renal. Es más, en cuanto a los leucocitos, ustedes pueden encontrar literatura donde nos dice que el sedimento urinario con más de 5 leucocitos puede llegar a considerarse patológico, ¿ya? Pero por lo general es mayor de 10 leucocitos por campo.
muchas veces estos cilindros leucocitarios del que les estaba hablando pasan inadvertidos, o sea, pasan desapercibidos, ¿ya? Si el niño tiene una piuria, o sea, si tiene abundantes piocitos, ¿sí? Entonces, si el niño tiene abundantes piocitos, estos cilindros leucocitarios pueden pasar desapercibidos. Ahora, tenemos también la realización de la tira reactiva. Al hacer una tira reactiva, ¿qué buscamos principalmente? Buscamos la presencia de nitritos y estearasa leucocitaria, que es muy importante. ¿Qué significa nitritos? ¿Ya? Nitritos, ¿qué significa? La presencia de bacterias que reducen los nitratos en nitritos, o sea, presencia de bacterias que reducen los nitratos de la dieta en nitritos. Entonces, la presencia de nitritos en una tira reactiva es muy sugerente de infección urinaria, ¿ya? Ahora, ¿qué significa estearasa leucocitaria? Es la presencia de leucocitos, o sea, la estearasa leucocitaria es una enzima que producen los leucocitos. Si hay leucocitos, están produciendo esta enzima que es estearasa leucocitaria. Ambas, nitritos positivos y estearasa leucocitaria, grandemente sugerente de infección urinaria. ¿Sí? Grandemente. Por más que el sedimento urinario sea sugerente de infección urinaria y las tiras reactivas sean grandemente orientadoras de infección urinaria, sabemos que el diagnóstico de certeza se hace con el urocultivo, no hay más, urocultivo. Sedimento urinario y las tiras, acá está lo que les he mencionado hace rato. ¿Cuáles son los criterios de internación? Niño menor de 3 meses. Infección urinaria grave o complicada, ¿no? Que el niño esté en mal estado general, mal perfundido, tóxico, que tenga alteración del estado de la conciencia, que esté séptico. Ya les he mencionado que mientras más pequeñito el niño, más propenso a ser una infección bacteriana grave, como ser una sepsis, una meningitis, etcétera, ¿no? Entonces tiene criterio de internación. El niño, si nosotros lo estamos manejando ambulatoriamente, pero no tolera el medicamento, lo vomita, o no responde al tratamiento antibiótico por vía oral o ambulatoriamente, criterio de internación, ¿ya? Medio social no confiable, medio social bajo, es criterio de internación. Así el niño esté estable, ¿ya? Porque por ahí la mamá vive en la punta del cerro, la mamá no nos ha entendido toda la explicación que le damos, no, o sea, tenemos dudas de que la mamá cumpla el tratamiento correctamente. Entonces, medio social poco confiable, medio social malo, es criterio de internación, porque si es un chico de 4 o 5 meses, lo mandamos a la casa con este medio social malo, ese niño a los 4 días va a volver séptico con una meningitis y tiene alto riesgo de fallecimiento. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos que definir, ¿lo manejo ambulatoriamente o lo interno? Si yo tengo un niño de 8 meses reactivo, vital, con sonrisa social, que me tolera bien la vía oral, que no está vomitando, no tiene diarrea, que esté estable clínicamente, ¿ya? O tiene una diarrea, pero en escasa cantidad, pero que no está deshidratado, porque una diarrea no es criterio de internación, ¿ya? Dependiendo del grado, porque ¿cuál es la complicación más importante de la diarrea? Es la deshidratación. Si es un niño que está normhidratado, estable, alimentándose, reactivo, vital, cardiopulmonar y hemodinámicamente estable, es manejo ambulatorio, ¿ya? Y obviamente una mamá confiable, un medio social confiable. Entonces, ¿qué alternativas de antibiótico tenemos por vía oral? Cefalosporina de primera generación. A mí me gusta mucho la cefalexina,
¿sí? La cefalexina nos cubre muy bien gram negativos, o sea que nos cubre muy bien la Escherichia coli. ¿Y cuál es la dosis de la cefalexina? 50 a 100 miligramos por kilo día cada 6 horas. También tenemos cefadroxilo, una cefalosporina de primera generación. Dosis del cefadroxilo, 30 miligramos kilo día cada 12 horas. ¿Sí? Tenemos la nitrofurantoina, pero ojo con la nitrofurantoina. Este antibiótico, la nitrofurantoina, logra buenas concentraciones en la orina, pero no en la sangre, ¿sí? Por lo tanto, la nitrofurantoina no debería utilizarse en infecciones urinarias con fiebre, ¿sí? O sea, con fiebre o si ustedes quieren, en una pielonefritis aguda. Sí puede ser útil en una infección urinaria baja o cistitis aguda, ¿ya? Tenemos la amoxicilina más clavulánico, la amoxicilina más sulbactam. ¿Cuál es la dosis? 50 a 70 miligramos por kilo día cada 8 horas, ¿ya? Luego tenemos el cotrimoxazol, trimetoprim sulfametoxazol, la dosis 6 a 8 miligramos kilo día cada 12 horas. Luego tenemos la cefixime por vía oral. Si ustedes, el niño no tiene criterios de internación, pero tampoco está a 100 puntos, entonces podemos llegar a utilizar una cefalosporina de tercera generación por vía oral, como es la cefixime, ¿ya? ¿Cuál es la dosis de la cefixime? 8 a 10 miligramos kilo día, una sola dosis al día, ¿sí? Cada 24 horas. Luego, ciprofloxacina por vía oral, 20 a 30 miligramos kilo día cada 12 horas. ¿Sí? Ahora, si lo vamos a internar al paciente, podemos utilizar ampicilina más gentamicina. Podemos utilizar, si es menor de 3 meses, podemos utilizar ampi más genta, ¿sí? La genta que nos cubre gram negativos, la ampi gram positivos y el enterococo nos cubre la ampicilina, ¿no? O utilizamos céfalo, si es mayor de 3 meses, podemos utilizar cefalosporina de tercera generación, como ser la cefotaxima o la ceftriaxona. La ceftriaxona, 100 miligramos kilo día cada 12 horas por vía endovenosa. La cefotaxima, de 100 a 150 miligramos kilo día cada 6 horas. ¿Ya? Entonces, esos medicamentos tenemos por vía oral para el manejo de un paciente ambulatorio y si vamos a internar al paciente, utilizamos por vía endovenosa. Ahora, muchas veces yo les he indicado, si no tenía tanto criterio de internación, yo les indico ceftriaxona por vía intramuscular, 50 miligramos kilo día, una vez al día durante 3 días, ceftriaxona intramuscular, y luego continúo con cefixime por vía oral, que también es una cefalosporina. Ya, pero esos son criterios, ya, pero en general estos son los medicamentos ambulatoria y durante la internación. Incluso durante la internación, de acuerdo al urocultivo, de acuerdo al antibiograma, podemos llegar a utilizar ciprofloxacina por vía endovenosa. ¿Cuál es la prevención? Tomar buena higiene, ¿sí? Especialmente o sea, igual, varones o niñas. En los varoncitos tenemos que enseñarle a la mamá a retraer el prepucio para limpiar, porque siempre hay acúmulo de esmegma, ¿no? Entonces tenemos que enseñarle a la mamá a higienizar a su niño. Si es mujercita, ¿sí? A separar los labios mayores, porque la mamá tiene miedo muchas veces a asearle y nosotros separamos labios mayores y ahí encontramos, qué sé yo, talco, a veces les ponen talco, harina, y eso con pis, con heces, eso está pero putrefacto, ¿no? Entonces, eso es un medio de contaminación, ¿sí? Entonces, es importante la higiene. Y cuando hace caquita la niña, a la mamá le tenemos que enseñar que le debe limpiar siempre de delante para atrás, nunca de atrás para adelante, porque si le limpia de atrás para adelante, estamos contaminando la zona genital con gérmenes del sistema gastrointestinal y ahí viene la Escherichia coli. Esa es la forma más frecuente de infección urinaria. O sea, son vías de contagio. Tenemos una vía ascendente y una vía hematógena, ¿ya? La vía ascendente
es precisamente por esto, por vía ascendente. Contaminación de la zona genital y la vía hematógena, que el niño tenga una infección en cualquier lugar del organismo. Y secundario a eso, el niño hace una bacteriemia, o sea, bacterias en la sangre, y luego ahí hace una infección urinaria alta, frecuentemente. También la presencia de fístulas es otra vía de infección, ¿no? La ingesta frecuente de agua, vaciado vesical frecuente, generalmente. Hoy en día el niño ya no hace tanta actividad. Tenemos tantos niños sedentarios que se quedan, ¿no? Ahí y juegan, están con el celular o están con los jueguitos y se aguanta para ir al baño. O sea que no vacían su vejiga cuando tienen ganas. Ya debemos enseñar a los niños ir al baño, porque ellos se aguantan, están doblando sus piernitas aguantándose, ¿no? Tiene que haber un vaciado, porque si no hay un vaciado, mayor éstasis urinaria, mayor proliferación bacteriana. Por eso, para hacer el urocultivo, es mejor el primer pis de la mañana, porque especialmente en un niño continente, en un niño que ya va al baño solo, ¿no? Entonces el niño, por lo general, si es continente, duerme toda la noche, ¿ya? Y se despierta 5, 6 de la mañana y recién va al baño. Entonces, durante toda la noche ese niño no va al baño y durante toda la noche esa vejiga está con orina, por lo tanto hay mayor éstasis urinaria. Y nosotros, si tomamos el primer pis de la mañana, tenemos mayor chance de rescatar cualquier bacteria, porque mayor éstasis urinaria, mayor proliferación bacteriana, ¿ya? Por eso es importante el primer pis de la mañana. Profilaxis con antibiótico. Antiguamente, antes se daba profilaxis a los niños con infección urinaria. Últimamente ya no. Se utiliza, ¿qué significa primero profilaxis antibiótica? Podemos utilizar los antibióticos que les había mencionado, estos de acá, podemos utilizar cotrimoxazol, nitrofurantoina, cefalexina como profilaxis, pero obviamente el cotrimoxazol, por ejemplo, utilizamos 2 a 3 miligramos por kilo solamente, única dosis cada noche antes de dormir. ¿Por qué es la profilaxis? Para tener la orina estéril y evitar que ese niño vuelva a hacer infecciones urinarias, ¿ya? Pero ¿en quiénes utilizamos profilaxis? Cuando ya tenemos un diagnóstico. O, por ejemplo, un niño que tiene un reflujo vesicureteral grado 4, grado 5. Entonces, hasta que se tome una conducta con ese reflujo vesicureteral, nosotros le damos profilaxis antibiótica, porque ese niño, si no utilizamos profilaxis antibiótica, ese niño va a hacer infecciones urinarias recurrentes, reiterativas. Entonces, hay ciertos casos especiales en los cuales debemos hacer profilaxis, pero hoy en día ya no se hace en todos los casos, precisamente para evitar la resistencia antibiótica, ¿no? Luego, ¿qué más? Bueno. Prevención de recurrencias, profilaxis antibiótica, no se recomienda de forma rutinaria. ¿En qué casos? En reflujo vesicureteral, cuando hay obstrucciones, porque una causa es obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Hasta que no se resuelva la obstrucción, podemos llegar a utilizar profilaxis. Sonda vesical mantenida, sondajes vesicales, especialmente en los niños con vejiga neurogénica, ¿ya? Que esa vejiga no tiene un vaciado espontáneo, tiende a retener orina. Entonces, ahí sí debemos hacer profilaxis antibiótica, porque ese niño se lo tiene que sondear constantemente para vaciar la vejiga. ¿Y con qué hacemos? Con trimetoprim, 2 a 3 miligramos por kilo en mayores de 2 meses. Amoxicilinas o cefalosporinas de primera y segunda generación en menores de 2 meses. La nitrofurantoina en mayores de 2 años, 2 miligramos por kilo, ¿sí? Única dosis cada noche antes de dormir para esterilizar la orina. Ahora, el estudio por imágenes. ¿En qué caso se hace estudios por imágenes? No nos olvidemos que la infección urinaria en pediatría puede deberse a alteraciones congénitas, a malformaciones renales o
renales o de vías urinarias. Puede deberse a un reflujo vesicoureteral, puede deberse a obstrucciones, cálculos renales, ¿ya? Entonces, nosotros debemos estudiarlo a estos chicos. ¿Para qué sirve? Acá está la detección de anormalidades del tracto urinario o patologías obstructivas o reflujo vesicoureteral. ¿Y por qué lo estudiamos? Tenemos que saber la causa por la cual ese niño tiene infecciones urinarias. Puede no tener nada y únicamente puede ser por mala higiene, puede ser que la mamá lo bañe en el río con agua estancada, puede ser que el niño no utilice ropa interior y pare en el piso, no puede ser las causas más simples, pero en pediatría siempre debemos pensar mal. Entonces, ¿será que este chico no tiene un reflujo vesicoureteral? ¿Será que este chico no tiene una hidronefrosis? ¿No tiene, qué sé yo, un riñón poliquístico? Siempre debemos pensar mal y es para eso que se hace el estudio por imágenes, ¿ya? Y de esta manera, si nosotros llegamos a un diagnóstico, la causa de las infecciones urinarias, evitamos el riesgo de un daño renal posterior, ¿sí? Ahora, ¿qué estudio por imágenes? Primero, ecografía renal y vesical. ¿Qué nos va a determinar? ¿Qué nos muestra la ecografía renal? Anormalidades, alteraciones estructurales del riñón, de las vías urinarias. En el riñón nos va a indicar la posición, la forma, dimensiones, características del parénquima y del seno renal. De la vejiga, forma, grosor de las paredes, características endoluminales, volumen pre y postmiccionales, ¿sí? Segundo estudio, la cistouretrografía miccional. Esto es un procedimiento invasivo, ¿ya? Y lo más importante, o sea, en contra del niño, que tiene alta dosis de radiación y afecta principalmente gónadas, ¿sí? Entonces, debemos saber que la cistouretrografía miccional y la gammagrafía con DMSA tienen altas dosis de radiación, ¿sí? Pero cuando es necesario, obviamente, se la tenemos que hacer. La ecografía nos muestra alteraciones estructurales. La cistouretrografía nos puede indicar la presencia o ausencia de reflujo vesicoureteral. La ecografía no hace diagnóstico de reflujo vesicoureteral y el reflujo vesicoureteral puede ser la causa más frecuente de infecciones urinarias recurrentes. O sea, nos muestra anatomía de la vejiga de la uretra, presencia o ausencia de reflujo vesicoureteral. Si hay reflujo vesicoureteral, se observa detalles del uréter, del sistema pielocalicial, el reflujo intrarrenal y dinámica de lavado de la vía urinaria, ¿ya? Además, nos permite clasificar a los reflujos vesicoureterales en grados del 1 al 5. Informa acerca de la función y coordinación de la vejiga y del esfínter uretral. El otro estudio, centellografía renal con DMS, que es DMSA, ácido dimercapto succínico, ¿ya? Igual que la cistouretrografía miccional, tiene alta dosis de radiación. Una cosa que me estaba olvidando con la cistouretrografía, para que se le haga la cistouretrografía, el niño tiene que tener urocultivo negativo, no puede tener urocultivo positivo. Y el niño, para que se haga este procedimiento, debe estar recibiendo antibióticos durante 3 días. El primer día no se hace, el segundo día se hace la cistouretrografía y continuamos el tercer día, ¿sí? Entonces, la orina tiene que estar estéril para que nosotros indiquemos la realización de la cistouretrografía miccional. Centellografía renal con ácido dimercapto succínico, alta dosis de radiación igual que la otra, ¿ya? Es la técnica de elección para el diagnóstico de pielonefritis aguda, ¿ya? Y además, con la centellografía renal, ¿qué es lo que vamos a detectar? Las secuelas pielocaliciales, las escaras caliciales, las escaras pielonefríticas. Después de que un niño haya tenido una pielonefritis aguda, ya les había mencionado que el riesgo más grande, la secuela más grande en un niño, especialmente menor de 2 años, que ha tenido pielonefritis aguda, es las escaras
pielocaliciales. Entonces, si el niño ha tenido pielonefritis, nosotros le tenemos que hacer, debemos evaluar la presencia o no de escaras a los 4 a 6 meses de que haya tenido la pielonefritis aguda. Porque no nos olvidemos que estas escaras pielocaliciales nos pueden llevar a hipertensión arterial y eso a un daño renal irreversible, a una insuficiencia renal crónica. Ahora, el seguimiento del paciente con infección del tracto urinario. Si es una primera infección urinaria con una buena respuesta al antibiótico, ojo, ahora antes se elegía a qué niños hacer una ecografía renal y de vías urinarias. Ahora se hace a todos los niños que tengan su primera infección urinaria demostrada por urocultivo. A todos se hace ecografía renal y de vías urinarias, ¿ya? Si el niño ha tenido una primera infección urinaria, pero tiene buena respuesta al antibiótico y tiene una ecografía renal y vesical normal, si es menor de un año, eventualmente le vamos a hacer una cistouretrografía, ¿ya? Vuelvo a repetir, primera infección urinaria con buena respuesta al antibiótico y una ecografía renal y vesical normal, si el niño es menor de un año, no se hace nada. Eventualmente se hará, pero si no tiene nada, menor de un año, no se hace nada. Se lo va controlando, ¿ya? Ahora, por un lado, si este niño menor de un año tiene el antecedente de infección recurrente o atípica, ahí se hace la cistouretrografía miccional al mes que haya pasado el episodio, ¿sí? Y si la cistouretrografía vesical me dice que tiene reflujo vesicoureteral, yo le hago centellografía con DMSA a los 6 meses de haberle hecho la cistouretrografía. Ahora, si el niño es mayor de un año, no se realiza más estudios, siempre que sea su primera infección urinaria y que haya respondido al antibiótico y tenga una ecografía normal. No se hace nada si es mayor de un año, ¿ya? Si es menor de un año, se observa y eventualmente se hace la cistouretrografía y centellografía, siempre que tenga el antecedente de ser recurrente, ¿no? Ahora, si estamos frente a una infección urinaria atípica, ya les he mencionado al principio, ¿a qué se dice infección urinaria atípica? Es un paciente en mal estado general, tóxico, séptico, con insuficiencia renal y que el germen que produce infección urinaria no sea la Escherichia coli. Esta es una infección urinaria atípica o complicada, pero que tenga una ecografía renal. Si el niño es menor de un año, ¿sí? Si es menor de un año, sí le hacemos la cistouretrografía miccional al mes del episodio. Y si hay reflujo, le hacemos centellografía a los 6 meses del episodio, ¿ya? Si es un niño mayor de un año, le hacemos a los 6 meses del episodio, le hacemos centellografía con DMSA. Si esta centellografía es normal, ya no se realiza nada más, lo observamos. Pero si es anormal, vamos a la cistouretrografía miccional. Acá está la ecografía renal, la cistouretrografía y la gammagrafía, ¿no? Centellografía. Muy bien, chicos. Esta es la clase resumida de infección urinaria, pero creo que les he mencionado los puntos más importantes y que ustedes deben saber. Muy bien. ¿Alguna acotación, alguna pregunta?